El ejército filisteo se congregaba en el horizonte. El rey Saúl, una vez un poderoso guerrero, temblaba. El miedo le roía el alma. Dios lo había abandonado. Sus oraciones no eran escuchadas. El silencio resonaba donde antes la guía divina se hacía presente. En Documentes Curiosas, desvelamos los secretos más recónditos del mundo. ¿Te atreves a descubrir el misterio? El control de Saúl sobre el trono se debilitaba. El reino se tambaleaba al borde del colapso. Los filisteos representaban una amenaza formidable. El ejército de Saúl, desmoralizado y superado en número, se estremecía de aprensión. El rey, agobiado por el miedo y la incertidumbre, buscaba una solución desesperada. El corazón de Saúl latía con fuerza en su pecho. El peso de su reino lo oprimía. Anhelaba una señal, un rayo de esperanza. Pero los cielos permanecían cerrados. Sus súplicas de intervención divina se encontraban con un silencio inquietante. El otrora confiado rey era ahora una sombra de lo que fue. La desesperación nublaba su juicio. Sus consejeros ofrecían poco consuelo. La situación parecía terrible. El ejército filisteo se acercaba cada día más. El tiempo se agotaba. Saúl, en su desesperación, recurrió a lo prohibido. Buscó guía de una fuente condenada por sus propias leyes. Buscó a una bruja, una practicante de necromancia. Este era un camino peligroso. Comunicarse con los muertos estaba estrictamente prohibido. Sin embargo, el miedo y la desesperación de Saúl eclipsaron su buen juicio. Se aferraba a la esperanza de encontrar respuestas, incluso si eso significaba adentrarse en las artes más oscuras. La bruja comenzó sus conjuros, cantando en voz baja y gutural. El aire se cargó de anticipación. La habitación, débilmente iluminada, parecía encogerse alrededor de Saúl. Las sombras se profundizaban en los rincones. Extraños símbolos adornaban las paredes, parpadeando a la tenue luz de las lámparas de aceite. El olor a incienso llenaba el aire, creando una atmósfera mística y de otro mundo. Saúl observaba atentamente, con los sentidos agudizados. La voz de la bruja aumentaba de intensidad, sus palabras resonaban en la pequeña cámara, se balanceaba rítmicamente, sus manos se movían en patrones intrincados, los símbolos en las paredes parecían vibrar con una energía invisible. La habitación se enfrió, un escalofrío penetraba el aire. Saúl sintió un escalofrío recorrer su espalda. De repente, una figura fantasmal se materializó en el centro de la habitación. Era la forma del profeta Samuel. Su imagen espectral brillaba en la penumbra. La voz de Samuel, aunque etérea, resonaba con autoridad. Se dirigió a Saúl directamente, sus palabras cortando el silencio como un cuchillo. Cuestionó las acciones del rey, su decisión de perturbar su descanso. ¿Por qué me has inquietado haciéndome subir?, preguntó, su voz llena de reproche. Saúl, humillado por la presencia del profeta fallecido, explicó su dilema. Habló de su desesperación, su miedo a los filisteos y el silencio de Dios. Saúl abrió su corazón a Samuel, confesando sus miedos y ansiedades. Le rogó a Samuel que le aconsejara, que le diera un rayo de esperanza ante la derrota segura. Samuel escuchó pacientemente, su forma espectral irradiaba una sabiduría de otro mundo. Entonces, pronunció su sombría profecía. Le dijo a Saúl que su reinado había terminado, que su reino caería en manos de los filisteos. Predijo la muerte de Saúl y la de sus hijos en la próxima batalla. Sus palabras eran pesadas con finalidad, sin dejar lugar a dudas ni esperanza. El mundo de Saúl se derrumbó a su alrededor. Susurros del más allá, interpretando el encuentro. El encuentro entre Saúl, la bruja de Endor y el espíritu de Samuel se ha debatido durante siglos. ¿Qué ocurrió realmente en esa habitación en penumbras? ¿Fue una manifestación genuina del profeta fallecido, un testimonio del poder de la necromancia? ¿O fue un astuto engaño perpetrado por la bruja, aprovechándose de la vulnerabilidad de Saúl? La Biblia misma no ofrece una respuesta definitiva, dejando espacio para múltiples interpretaciones. Algunos estudiosos interpretan el evento como un caso genuino de necromancia. Argumentan que la bruja, a través de sus prácticas ocultas, logró invocar el espíritu de Samuel del reino de los muertos.
Otros descartan la idea de la necromancia, argumentando que la bruja era una charlatana. Sugieren que usó trucos y engaños para crear la ilusión de la presencia de Samuel. Otra interpretación sugiere que la aparición no era Samuel en absoluto, sino una entidad demoníaca haciéndose pasar por el profeta. Este punto de vista postula que la bruja, a través de sus tratos con lo oculto, abrió inadvertidamente una puerta al reino demoníaco. Un vistazo a lo sobrenatural, brujería y necromancia. La historia de la bruja de Endor ofrece una fascinante mirada a las antiguas creencias en torno a la brujería y la necromancia. En el mundo antiguo, estas prácticas a menudo se veían con una mezcla de miedo y fascinación. Representaban una transgresión del orden natural, una incursión peligrosa en el reino de lo sobrenatural. La necromancia, la práctica de comunicarse con los muertos, era particularmente temida y condenada. Se consideraba una violación de la santidad de la muerte, una interrupción del ciclo natural de la vida y la muerte. Aquellos que practicaban la necromancia a menudo eran marginados y perseguidos. Las acciones de la bruja de Endor, invocando el espíritu de Samuel, representan un claro acto de necromancia. Su ritual, con sus conjuros y atmósfera mística, evoca la fascinación del mundo antiguo por lo oculto. La condena bíblica de la necromancia refleja la opinión social predominante de la época. El espíritu habla, canalización y mediumnidad. El concepto de canalización, donde una persona viva actúa como conducto para la comunicación con los espíritus, resuena con la historia de la bruja de Endor. Si bien el término canalización es relativamente moderno, la práctica en sí tiene raíces antiguas. Los médiums, individuos que se cree que poseen la capacidad de comunicarse con los muertos, se han documentado en varias culturas a lo largo de la historia. La bruja de Endor, en su papel de intermediaria entre Saúl y Samuel, puede verse como una precursora de los médiums modernos. La canalización, como la necromancia, a menudo implica un elemento ritual. El médium puede entrar en un estado de trance, permitiendo que el espíritu se comunique a través de él. Este proceso puede implicar hablar, escribir u otras formas de expresión. Los conjuros y rituales de la bruja de Endor pueden haber tenido un propósito similar, creando un estado receptivo para que el espíritu de Samuel se manifestara. El debate sobre la autenticidad de la canalización continúa hasta nuestros días. ¿Una mano divina? El papel de Dios en Endor. La historia de la bruja de Endor plantea preguntas intrigantes sobre el papel de Dios en el evento. Si Dios había abandonado a Saúl, como creía el rey, ¿por qué permitió que apareciera el espíritu de Samuel? ¿Fue una intervención divina, un acto final de misericordia para el rey caído? ¿O fue algo completamente diferente? El texto no ofrece respuestas fáciles, dejando espacio para varias interpretaciones. Algunos argumentan que Dios, a pesar de su silencio, todavía sentía algo de compasión por Saúl. Permitió que Samuel apareciera como una advertencia final, una última oportunidad para que el rey se arrepintiera y se preparara para su destino. Esta interpretación sugiere que incluso en su desesperación, Saúl no fue completamente abandonado por Dios. Otros sugieren que el silencio de Dios fue una prueba para la fe de Saúl. Al recurrir a la práctica prohibida de la necromancia, Saúl falló esta prueba. Eligió confiar en prácticas ocultas, en lugar de confiar en la voluntad de Dios. Esta interpretación enfatiza los peligros de desviarse del camino de la rectitud, incluso en tiempos de desesperación. Impacto cultural de la bruja de Endor. La historia de la bruja de Endor ha resonado a través de los siglos, inspirando arte y literatura. Desde pinturas hasta películas, la imagen de la bruja invocando a Samuel ha cautivado la imaginación. Los temas de desesperación y lo prohibido han resonado con el público. Artistas han representado la aparición de Samuel. Las pinturas retratan la figura fantasmal del profeta. Su forma espectral irradia una presencia de otro mundo. Un enigma perdurable, el legado de la bruja de Endor. La historia de la bruja de Endor continúa fascinándonos e intrigándonos siglos después. Su ambigüedad deja espacio para un sinfín de especulaciones. ¿Qué ocurrió realmente en esa habitación en penumbras? ¿Fue un encuentro genuino con lo sobrenatural o un engaño?
Las preguntas persisten, alimentando nuestra fascinación. Los temas de desesperación y lo prohibido resuenan con el público. La bruja de Endor encarna la naturaleza ambigua de lo sobrenatural. Su historia sirve como una advertencia de los peligros de lo oculto,